agregada. Para eso el Señor nos ha salvado, para darnos vida eterna y para conocerlo, ¿verdad? Y por eso la Iglesia de Cristo abre la Escritura y estudia la Escritura para conocer ese Dios que lo salvó y para vivir de acuerdo a lo que Dios le gusta, ¿verdad? Y bueno, y esa es la idea de cada vez que abrimos, no solamente aquí en la iglesia, sino en sus casas, cuando abren la Biblia, es para eso. Bueno, tengo que abrir la Biblia y Dios me va a hablar a mí personalmente. Dios es un Dios personal que nos trata individualmente a través de su palabra y con la guía de su Espíritu. Bien, vamos a tener una lectura. Estamos en 1 Corintios, capítulo 11, estudiando este libro precioso. Pablo poniendo orden en la iglesia. No hay iglesia perfecta, por decir eso. Y bueno, Pablo estaba poniendo orden porque los hermanos estaban tomando la cena mal. Estaban llevando el culto al Señor y estaban haciéndolo mal. Entonces por eso Pablo le está instruyendo a la iglesia y nos va a instruir también Dios a nosotros. 1 Corintios 11, 27 al 33 va a ser nuestra lectura. 1 Corintios 11, 27 al 33. Dice así: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, hasta el 34. Sí, hasta el 34, yo dije 33, me equivoqué. Hasta el 34. Y bueno, el tema que vamos a tratar es tomar dignamente la cena del Señor. Tomar dignamente la cena del Señor. Bueno, ellos no estaban tomando dignamente, por eso Pablo le llama la atención, ¿verdad? Y como dije, es una iglesia que estaba desordenada por hacer las cosas a la manera de ellos, por guiarse por sentimientos, por guiarse por lo que ellos creían que era lo mejor, y no guiarse por la enseñanza que Pablo le había enseñado a esta iglesia, que tuvo 1 año y medio enseñándole. No era por falta de conocimiento, sino que tenían conocimiento. Y ellos quisieron, ¿verdad?, hacer a la manera de ellos. Por eso somos propensos a hacer eso cada uno de nosotros. Vivir a la manera de que nosotros queremos y también querer llevar muchas veces la iglesia a la manera de nosotros. Y eso no debe ser así. Tiene que ser de acuerdo a lo que dice Dios. Por eso es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Gustavo ni la iglesia de la hermana tal. ¿Se entiende? Es la iglesia de Cristo. Y por eso debemos hacer lo que Cristo nos ha mandado. Y Pablo enseña lo que el Señor directamente le enseñó a él para que le enseñase a la iglesia gentil, a nosotros. Nosotros somos los gentiles. Los corintios ya sabían lo que tenían que hacer, como dije hoy, pero ellos no quisieron hacerlo. Y bueno, querían multitudes, querían cantidad de personas y lo lograron. Pero ¿saben qué? No estaban tomando dignamente la cena del Señor. Y lamentablemente estaban cayendo en juicio, porque estábamos viendo los últimos versículos. Versículo 30 dice que había muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso no debemos de ceder, como dije hoy, a fallarle a Dios, haciendo nuestra voluntad, sino tenemos que esforzarnos a hacer la voluntad de Dios. No debemos apartarnos de Dios, porque cuando nos apartamos de Dios, lo que sufrimos somos nosotros, ¿verdad? Nos va mal a nosotros, como vimos hoy en 1 de Pedro, nos va mal a nosotros. Dios es fiel, Él no nos abandona, somos nosotros que abandonamos a Dios. Por eso cuando oramos, damos gracias, ¿verdad? Señor, gracias por tu fidelidad, pero perdóname por mi infidelidad. Él nunca nos abandona, somos nosotros que abandonamos a Dios. Él está con nosotros hasta el fin del mundo, lo prometió. Vimos que el pan que habla el versículo 23 al 24 de 1 Corintios 11 es la representación del cuerpo de Cristo, un símbolo para recordar lo que el Hijo de Dios hizo por los suyos, su iglesia. Acuérdense que Cristo murió por su iglesia, no murió por todo el mundo, sino murió por los elegidos del Padre
antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros los creyentes salimos a predicar el Evangelio todos los días donde estamos predicando el Evangelio porque no sabemos quiénes son los elegidos del Padre, ¿se entiende? Predicamos el Evangelio a toda criatura como Él nos mandó, pero sabemos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Bueno, dio su cuerpo y fue hecho pedazo allí en la cruz por nosotros. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación y por eso lo hablamos, lo vivimos, ¿verdad? Y lo amamos, porque sabemos lo que significa el Evangelio. Él sufrió la ira de Dios sobre su cuerpo puro y limpio, esa ira que yo merecía. Él fue maldito en la cruz para sacar mi maldición. El que estaba maldito era yo. ¿Ah? La ley me maldecía. Pero vino Cristo y dijo, Padre, yo voy al lugar de Gustavo. Yo voy a morir por él. Y gracias a él, el morir en la cruz, sacar mi maldición, me hace copartícipe del reino de Dios. Todo se lo debemos a él, ¿verdad? Vimos también que él derramó su sangre. Debía derramarse una sangre sin contaminación del pecado. Y solo el Hijo de Dios lo podía hacer. Nosotros no podíamos, ningún humano podía morir porque estábamos todos contaminados por el pecado. Estábamos todos malditos, condenados. Ese era el veredicto de la Biblia, ¿verdad? La ley es fría. Por cuanto todos pecados están separados de la gloria de Dios. Todos. No había ninguno. Romanos 3 dice, no hay justo ni un uno. Ninguno merecía la salvación, sino que es lo que merecíamos, la condenación. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, decide, en su soberanía, salvar a unos, salvar a algunos. ¿Por qué lo hace? Porque Él es soberano, Él es misericordioso y Él está lleno de gracia. Pero lo que merece el ser humano es la condenación. Y la Biblia, la ley, lo manda así. Todos somos culpables de no obedecer la ley de Dios. Todos estamos condenados. Pero Dios manda a su Hijo para salvar a su escogido, como dije antes de la fundación del mundo, y Él vino y cumplió el Antiguo Testamento. Él lo cumplió al pie de la letra. Todo cumplió, ¿verdad? Y derrama su sangre para hacer un nuevo pacto. Cumplió el primer pacto del Antiguo Testamento y derrama su sangre para hacer un nuevo pacto. Y por eso en la Santa Cena lo recordamos. Recordamos ese nuevo pacto como iglesia local. Es un mandamiento para el Hijo de Dios que debe tomar la cena. Es un mandamiento, versículo 25, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. A hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El Señor nos dice, bueno, si ustedes quieren, no háganlo. Háganlo en memoria de mí. Y los hijos de Dios debemos hacer ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, ¿verdad? Versículo 26. Hasta que Él venga lo tenemos que hacer. Pero bueno, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y ahora Pablo entra en este tema. ¿Cómo lo tenemos que hacer? No podemos venir de cualquier manera a tomar la cena. No podemos venir, ¿verdad? Bueno, así nomás, porque hay todo un protocolo donde Dios manda cómo debemos estar delante de Él. Y acá vemos que los corintios no estaban respetando todo lo que Dios había mandado. Versículo 27, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bueno, ¿cómo es nuestra actitud cuando venimos a tomar la cena? ¿Indiferente a lo que el Señor hizo? ¿O lo hacemos como un ritual? Bueno, tenemos que ir porque tenemos que cumplir. ¿Con pecado sin confesar? ¿O confesado sin apartarnos? Porque también podemos confesar el pecado y venir adelante de Dios y otra vez confesar el mismo pecado que confesamos el mes pasado. Y acuérdense que el cristiano alcanza misericordia cuando se aparta del pecado. No solamente cuando lo confiesa. Proverbios 28:13. Entonces, ¿cómo tomamos la cena? Apartado del pecado. Podemos venir amargado. También, ¿verdad? Enojado con alguien. Después podemos haber discutido o enojado con algún hermano, ¿verdad? O un mal pensamiento. Bueno, eso es venir a tomar la cena indignamente. Tenemos que venir preparados a tomar la cena, ¿verdad? Por eso cuando tengo algo contra un hermano, ¿qué tengo que hacer? Ir a hablarlo con mi hermano para tomar bien la cena. ¿Se entiende? Entonces vemos que Israel cayó también en hacer las cosas, los sacrificios que hacían en rituales. Y Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17, vemos un ejemplo cómo el pueblo de Israel, acuérdense que el Antiguo Testamento está escrito para nuestro ejemplo. Cómo el pueblo de Israel iba a hacer las cosas, ellos lo hacían, pero lo hacían así nomás, ¿verdad? Y Dios dice, no estoy conforme con lo que ustedes están haciendo.
Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Bueno, ellos iban al templo, llevaban sus corderitos para matarlos. Bueno, la ley lo dice, cumplimos con el corderito y hacemos lo que queremos. Salían del templo y decían, continuaban con su vida pecaminosa, ¿verdad? Entonces Dios dice, hastiado estoy, o sea, me da asco lo que están haciendo. O de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Ellos cumplían la fiesta a pie de las letras. Pero ¿saben qué? Vivían una vida apartada de Dios. ¿Y saben qué? Dios le da asco eso. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me da abominación. La luna nueva, el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes la tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Dios estaba cansado de soportar la hipocresía de su pueblo que iban a ofrecer sacrificios, iban a servir al templo, pero iban de cualquier manera. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro, o sea, no lo va a escuchar. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué estaba haciendo Israel? Haciendo lo malo. Hermanos, tenemos el ejemplo acá de Israel. Podemos venir a la iglesia a escuchar la palabra, pero ¿cómo somos afuera? ¿Se entiende? Como cristianos. ¿Cómo somos afuera? Y podemos venir a la mesa del Señor, estamos bien con el Señor, estamos bien. Y acá vemos que el pueblo de Israel no estaba bien. Y muchas veces nosotros nos parecemos al pueblo de Israel, porque hacemos las cosas por ritual. Venimos a la iglesia el domingo porque, bueno, el domingo la abuelita iba y yo también voy, ¿se entiende? Para cumplir, después déjame el Señor vivir de lunes al sábado para mí, para mi carne. Y el domingo sí, un ratito voy y estoy en la iglesia, pero déjame vivir a mi manera. Cuando extendáis vuestras manos, versículo 17, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venir luego, dice Jehová. Bueno, Dios que demanda que tenemos que ser hacedores de lo que le ha mandado, no solamente oidores, ¿verdad? Venir luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muchas veces agarramos este versículo 18 y decimos, bien, vamos a Dios, confesamos el pecado y dice Dios que vamos a ser como la blanca lana. Dios nos va a limpiar. Pero acuérdense que también nuestra actitud y nuestros frutos también van acompañados con la confesión de pecado. Porque ahí cuando confesamos el pecado y nos apartamos. Y entonces hay un cambio de actitud. Hacemos frutos dignos de arrepentimientos. Israel no lo estaba haciendo. Son ejemplos, ¿verdad?, que Dios nos deja. Versículo 19. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, Dios rechaza los sacrificios, los días santos de aquellos que no vienen de acuerdo como dice su ley, como dice su palabra, su ley moral. ¿Ah? Bueno, muchas veces queremos, como dije, hacer las cosas para quedar bien, pero no quedamos bien con Dios. ¿Se entiende? Tenemos que analizarnos. Por eso, antes de tomar la cena, nos analizamos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros vengamos con un corazón humilde, humillado delante de Él. Él demanda eso, es que nos humillemos delante de Él. Jeremías 11:11. Jeremías 11:11 dice, Dios promete no escuchar las súplicas de quienes lo invocan. Bueno, ¿por qué? Por el pecado, ya que sus rituales estaban vacíos de significado espiritual y no eran sinceros. No eran sinceros. Podemos estar en la mesa del Señor y no estar siendo sinceros con el Señor. ¿Se entiende? Porque estamos viviendo una vida que no está de acuerdo a la Escritura. Nuestros frutos no son los frutos del Espíritu y tenemos que arreglar las cuentas primero con Dios para no tomar juicio.
Primera de Juan 1:9 dice que Dios nos manda que confesemos el pecado, apartarnos. Esta es nuestra tarea como creyente, la santificación. No es que yo me siento y digo, Señor, santifícame. Me quedo sentadito. No, no. La santificación es progresiva. Yo me tengo que esforzar. ¿Cómo me esfuerzo? Vivo la Escritura y dejo mis deseos carnales de lado y voy haciendo los deseos de Dios. Voy matando mi carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios. Ese tiene que ser nuestro lema. Lo que ahora vivo, si soy cristiano, obviamente que un cristiano tiene ese lema, ¿verdad? En su vida, lo vivo para la gloria de Dios. Y ahí viene la santificación. Vamos santificándonos, vamos a despojarnos del pecado y nos vamos poniendo la justicia de Cristo, viviendo lo que Dios nos ha mandado a vivir. Pero cuando no lo hacemos, quedamos estancados por el pecado. El pecado estanca. Bueno, hermanos, Cristo dijo que íbamos a ser verdaderamente libres. El cristiano se conoce porque es una persona que está libre del pecado, no es esclava del pecado. Para el cristiano no hay pecado que diga no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, seréis verdaderamente libres. ¿Se entiende? Una persona que es esclava del pecado, es esclava de la carne, bueno, no puede salir del pecado. No puede, porque es esclavo, como éramos nosotros. Pero cuando Cristo nos salva, nos hace verdaderamente libres. Él venció el pecado en la cruz. Él es el vencedor y nos hace a nosotros vencedores. Entonces no hay pecado que nos pueda retener. Podemos caer. Confesamos el pecado y nos apartamos y continuamos la vida del cristiano. No debemos quedar estancados. Si estamos estancados como cristianos es porque no lo hemos confesado, no nos hemos apartado. ¿Se entiende? Pero hermano, no es el pecado que nosotros no podamos vencer porque Cristo ya lo venció todo. Todo venció nuestro Salvador. Y la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Entonces se tiene que ver con nuestra manera de vivir. Vencemos, somos vencedores gracias a Cristo. No estamos esclavos del pecado. Bueno, el creyente cae, confiesa y se aparta. Y sigue viviendo la justicia de Dios. La persona que es esclava queda en el pecado. La Biblia también habla de la amargura, el enojo en varios pasajes en Efesios 4:31, que llama a dejar la amargura y la ira. Deja la ira y la amargura. Y recomienda que ser amables, perdonándonos unos a otros, como estuvimos mirando en Primera de Pedro, ¿verdad? También se aconseja controlar el enojo, Efesios 4:26. Si no lo hacemos, pecamos. ¿Se entiende? Tenemos que controlar el enojo. Que afirma que la ira conduce al mal. La ira del hombre conduce al mal. Otros versículos como Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Bueno, hermanos, nosotros somos llamados a mostrar no necedades, sino la sabiduría de Cristo. Santiago 1:19 al 26. Santiago también es muy directo, ¿verdad? Con los cristianos, con nosotros, para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra. Santiago 1, versículo 19 al 26 dice: por esto, mis amados hermanos, no le está hablando al mundo, le está hablando a cristiano, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre está enojado, no está mostrando el carácter de Cristo. ¿Se entiende? Está mostrando el carácter de la carne, el carácter del mundano. Y no podemos venir a la mesa con ese carácter. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Bueno, muchas veces escucho cristianos, ¿verdad? Que dicen, bueno, pero nosotros vinimos a escuchar. Pero está bien, hay que escuchar, pero falta la otra parte. Ser hacedores, ¿verdad? Sí, yo tomo la cena, pero bien, pero está la otra parte, ser hacedor de la palabra. ¿Y cómo se muestra? Bueno, con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir, con los frutos del Espíritu, se tienen que ver, se tienen que notar. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, no la ley del pecado, no la ley de la carne, no la ley que diga, bueno, yo soy así, mi madre me hizo así, nací así, ¿se entiende? Porque muchas veces ponemos esos pretextos. Bueno, cuando uno reacciona de esa manera, ¿cómo estoy reaccionando? En la carne. Me estoy mirando al espejo, yo soy así. Pero dice la Biblia, no, tú no tienes que mirarte en el espejo, sino mírate en el espejo de la palabra de Dios, en la perfecta ley, versículo 25, la de la libertad, no la del pecado, y persevera en ella. Bueno, mirate en ella y persevera, no solamente mirate, porque a veces nos miramos, yo tengo que cambiar esto, y me olvido y hago lo que yo quiero, ¿verdad? O confieso el pecado y digo, sí, Señor, tengo que cambiar en esto, pero la Biblia dice, persevera en ella, perseverar, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Otro de los problemas que tenemos en nuestra lengua, como vimos hoy, ve que está relacionado Pedro con lo que enseñó Pedro hoy, con lo que nos enseñó hoy en la Santa Cena en Primera de Pedro 3, a lo que Pablo está, lo que está Santiago enseñando a los hermanos. Toda la Biblia está conectada. Toda la Biblia está conectada y Dios quiere que seamos hacedor. Israel no fue hacedor de la ley. Por eso Israel, ¿cómo está Israel hoy? Mal, ¿verdad? Y va a estar mal hasta que venga su Mesías a reinar. Dios lo dispuso así. Entonces no podemos mirar, estamos mirando todo lo que pasa y muchas veces hablamos de Israel, que a Israel le está pasando esto, por Israel, pero ¿por qué le está pasando eso? Por desobediente, ¿se entiende? Son muestras para que nosotros no seamos desobedientes. ¿De qué vale criticar a Israel, hablar de Israel? Si yo no vivo la ley, no vivo la palabra de Dios, ¿entiende? Efesios 4:31 al 32 habla sobre la amargura. Cuando venimos a la cena, bueno, ¿cómo venimos? Quítese de vosotros toda amargura. Quítese. No dice, bueno, yo soy así, me tiene que soportar. Hermano, tiene que soportarme, yo soy así. No, dice Dios, no, quítate. Sácate eso. Sácate eso. Sácate la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia y toda malicia. O sea, no estés pensando el mal. No estés como los mundanos, como vimos hoy en Primera de Pedro, ¿se acuerdan? ¿Por qué se acerca este? Este debe querer algo. No, tenemos que ser como Cristo. Vengan, escuchen el Evangelio. Vengan, vamos a estar juntos a hablar de Cristo. Antes ser benignos unos con otros, misericordioso. Cuando una persona es amargada, enojona, tiene ira, ¿verdad? Fruto de la carne, no puede ser misericordioso, no puede perdonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene que quitar lo primero, la ira y el enojo. ¿Se entiende? Cuando nos quitamos la ira, la amargura, el enojo, la gritería, podemos ser misericordiosos. La Biblia siempre nos enseña, quítate una cosa pero ponete otra. Quítate los frutos de la carne pero ponete los frutos del Espíritu. Vive los frutos del Espíritu. ¿Se entiende? ¿Cómo? La Biblia lo dice, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo tengo que actuar? Como Dios me perdona a mí todos los días, sí debo actuar con los demás. Hebreos 12:15. Mirad bien, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que extendiéndose alguna raíz de amargura, se dan cuenta que algún cristiano puede perder, ¿verdad? Alcanzar más gracia de Dios, la amargura. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente estás contaminado tú, sino vas a contaminar a tu hija, a tu esposo, ¿verdad? O el hombre, yo estoy amargado, voy a contaminar a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, donde voy a contaminar. La idea es que el cristiano tiene que contaminar con los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No con amargura y enojo. ¿Se entiende? Para eso fuimos llamados. Y ese tiene que ser nuestro diario vivir. Y cuando venimos a la cena tenemos que tener esas actitudes en toda la semana. No solamente el domingo, sino toda la semana. Salmo 73, 21 al 22. La Nueva Versión Internacional dice, cuando mi corazón estaba amargado, sentía dentro de mí una punzada. Era insensato y no entendía. Me sentía como un animal. ¿Cómo actúan los animales? No sé si ustedes ven, yo tengo perros. Y los perros continuamente se están gruñendo, ¿verdad? Se están mordiendo, tienen poca paciencia, ladran, ¿verdad? Son ruidosos.
Bueno, así el salmista se sentía porque él estaba mal, estaba amargado y se daba cuenta que se estaba enfermando. La amargura enferma, como dije, contamina tu cuerpo, contamina a los demás, y dice que se sentía como un animal. Los seres humanos no debemos actuar como los animales. Lamentablemente el mundo actúa como los animales, ¿verdad? Ya hoy en día los animales muchas veces actúan mejor que los hombres y las mujeres. Cuidan sus crías, defienden a su amo, aman a los niños. Bueno, el ser humano ya está sacando leyes para matar a los niños, ¿tá? No cuida a la familia, el animal cuida a la familia, cuida a su cría, como dije. Ya el ser humano se va cada vez peor, se va hundiendo más y más y más. Pero están los cristianos, que están mostrando el carácter de Cristo. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos amargados, nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Nos enfermamos a nosotros mismos. Y muchas veces oramos, Señor, salva a mi hijo, salva a fulano, salva. Pero yo, ¿cómo estoy? ¿Estoy amargado? ¿Estoy contaminado? ¿Cómo va a oír Dios mi oración si yo no vivo como Él me está mandando? Con los frutos del Espíritu. Y nos enfermamos espiritualmente. Y acá lo vemos, si los corintios estaban actuando de cualquier manera, y ellos estaban siendo enfermos, disciplinados por Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Antes de tomar la cena, fue lo que hicimos hoy. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por eso nos examinamos antes de tomar la cena, ¿verdad? Tomamos unos minutos para decir, bueno, Padre, que el Espíritu Santo me esté recordando algún pecado sin confesar para poderlo confesar. Pero después que lo confieso me tengo que apartar. No puedo venir otra vez el domingo o mañana otra vez confesando lo mismo. Y eso es jugar al cristianismo. Nosotros no estamos para jugar con Dios, sino tenemos que agarrar las cosas en serio por Dios, ¿verdad? Por eso debemos, como dije, tomar la cena y bueno, arreglar nuestras cuentas con Dios. No podemos tomar la cena en desobediencia a la palabra de Dios. Por eso Dios manda a examinarnos. Qué paciencia le da. Yo a veces miro y digo, qué paciencia tiene mi Dios. Examínate, hijo, a ver si tenés algún pecado. Si yo fuera, menos mal que no soy yo Dios, ¿no? ¡Shush! Mándalo al infierno. ¿Verdad? Con la poca paciencia que tengo yo. Pero Dios no es así como los hombres, no es como nosotros. Él es misericordioso, Él es amoroso, Él tiene paciencia, ¿verdad? Él nos habla de 3 a 4, 5, 10, 20 veces. Tiene paciencia y paciencia, ¿verdad? Y nos manda a examinarnos. ¿Por qué me debo de examinar? Versículo 29, 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? Mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios vive dentro de mí. Yo soy el templo de Dios. ¿Cómo estoy cuidando el templo de Dios? ¿Estoy mostrando los frutos del Espíritu? Bueno, si no lo estoy haciendo, dice el Señor, antes de comer la cena, antes de servirme, antes de hacer algo, porque puedo predicar yo aquí, ¿verdad? Y estoy mal con Dios, de nada sirve. Podemos salir a evangelizar y yo estoy amargado, enojado, de nada sirve, porque para Dios lo que quiere es que nosotros nuestro corazón esté bien y podamos mostrar paciencia cuando las personas nos hablan, paciencia con los hermanos, paciencia con los incrédulos, paciencia con nuestra familia, ¿verdad? Y mostrar el amor de Dios, la tolerancia que Cristo tiene con nosotros. Entonces, cuando vamos a tomar la cena y vamos a servir al Señor, bueno, mirar cómo estamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? La iglesia también es una referencia, ¿verdad?, del cuerpo del Señor, la iglesia local. ¿Cómo está la iglesia? El conjunto, la iglesia local. ¿Cómo está? Pero acá vemos que la iglesia de Corintio era una falta de respeto. No se amaban, no cuidaban, no se cuidaban. La iglesia es una familia y ellos no estaban actuando como familia. Estaban siendo egoístas. Primero yo, segundo yo voy a hacer lo que quiero. Y bueno, vienen más tarde, bueno, si vienen con hambre, que se manejen, vamos a comer nosotros antes que vengan. Y así estaban los corintios, ¿verdad? Y Pablo dice, bueno, eso está mal. Están tomando la cena indignamente. Es una falta de respeto que están haciendo delante de Dios. Se han hecho una comida mundana y ya en la comida mundana tomaban, comían, se embriagaban y te salían y decían, bueno, tomamos la cena. Qué lindo, qué bueno. Borrachos, en el pecado de la glotonería,
Por eso Pablo dice, están tomando indignamente la cena, están comiendo juicio y beben para sí, ¿verdad? No se estaban examinando, por eso Pablo le manda a examinar. Una conducta irreverente en la mesa del Señor invita la disciplina correctiva de Dios, así que debemos examinarnos para no ser juzgados, para no ser disciplinados. El Señor no necesitará hacerlo con su mano de corrección si nosotros nos examinamos. Pero no solamente en la cena, sino todos los días. Todos los días se tiene que examinar el cristiano. Cuando termina el día, examinarse, Señor, ¿qué hice para ti? ¿A quién le hablé del Evangelio? ¿Cómo actué yo con las personas? Padre, muchas veces decir, Padre, perdóname porque no actué como actuó tu hijo cuando estuvo en la tierra. Hice este pecado, miré lo que no tenía que mirar, dije esta palabra que no tenía que decir. ¿Se entiende? Y Dios lo sabe, pero Dios quiere que nosotros hablemos con Él. ¿Qué causa tomar la cena o servir al Señor indignamente? 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Como dije hoy, el pecado enferma. Nos hacemos mal a nosotros. Al escribir juicio come y bebe, Pablo no se refiere al juicio eterno, no dice que va a perder la salvación, sino está hablando de un juicio correctivo, de una disciplina, ¿verdad? No es un juicio de un juez condenando, sino es un padre amoroso disciplinando. Nosotros no perdemos la salvación. La salvación no se pierde. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene. No dice, bueno, si se porta bien, si hace esto, si hace aquello, capaz que entra. No, no. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es la promesa de Dios. Entonces la salvación no se pierde. Pero mientras estamos en este camino de cristianismo en la tierra, bueno, muchas veces nuestro Padre, como nos ama, y somos nosotros desobedientes, nos tiene que disciplinar. ¿Por qué lo hace? Porque me ama. Dios no disciplina al mundo, disciplina a sus hijos. Nosotros no disciplinamos al hijo del vecino, disciplinamos a nuestros hijos. ¿Se entiende? ¿Por qué lo disciplinamos? Porque lo amamos. La Biblia es bien clara. El padre que no castiga o no disciplina a su hijo, lo odia, lo aborrece. El que lo ama, lo disciplina. Y lo disciplina desde muy chiquito. No espera que sea un hombre para disciplinarnos, ¿verdad? Ya está torcido el árbol, no lo vamos a enderezar. 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, en 1 Juan capítulo 5, versículo 16, nos habla también que hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte. Y es lo que nos está hablando Corintio, el cristiano, que persiste en pecar. Persiste en pecar, ¿qué hace Dios? Lo lleva ante la casa. Se te terminó la estadía en la tierra. Vení para acá conmigo y acá sí te vas a portar bien conmigo. ¿Ah? Somos muy rebeldes, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo en la Biblia, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, cuando mintieron. ¿Qué les pasó? Murieron al instante, ¿verdad? Y acá vemos un pecado de muerte. Aparentemente un creyente puede pecar al punto de que Dios cree que lo mejor es llevarlo a casa, probablemente porque ellos de alguna manera han comprometido su testimonio tan significativamente que deberían ir a casa con Dios. Bueno, como dije, el cristiano que peca, Dios le llama la atención al hijo, ¿verdad? Y el hijo sigue, ¿verdad? Sigue obstinado en pecar, Dios lo va a llevar ante a casa. Como dije, es una disciplina, nos disciplina en la tierra y después también nos puede quitar la vida. Dios da la vida y la quita. Él es el dador de la vida y Él es también que la quita, ¿verdad? Y nosotros somos su propiedad. Acuérdense, Cristo nos compró con su sangre, somos de Él. Y nosotros tenemos que estar en la tierra haciendo ¿qué? Lo que Él quiere. Él me compró, soy su esclavo. ¿Se entiende? No estoy para hacer lo que yo quiero, ni para hacer mis deseos o mis sueños. Estoy para cumplir los deseos de Dios y someterme a Dios y esforzarme a cada día a vivir mejor para Dios, no para mí, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y eso se va a ver, ¿verdad? Eso se va a ver en nuestro testimonio, en cómo miramos la palabra, en cómo tratamos a los demás.
en cómo nos cuidamos nuestro testimonio. Pero acá vemos que los hermanos de Corintios no estaban cuidando su relación con Dios, ¿verdad? Por eso Dios lo estaba llevando a casa, antes, al cielo, con Él. Si los ancianos y las ancianas no limpiamos la iglesia de pecado, Dios la va a hacer. Ah, no, que se encargue Jesse. Hay un pecado que se encargue Jesse, yo no quiero saber nada. Quiero quedar bien con Isabel. Si Jesse lo ve, no, hermano, somos nosotros los encargados de cuidar la iglesia. Y si hay pecado, somos nosotros los encargados, los ancianos, de mostrar el pecado, confrontar el pecado y mostrar lo que Dios dice en su palabra. Para eso estamos. Para limpiar mi vida de pecado y para limpiar el cuerpo de Cristo, la iglesia local, de pecado, ¿se entiende? Pero si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, Dios lo va a hacer. Y acá los corintios se habían quedado de brazos cruzados y Dios estaba limpiando la iglesia. Dios estaba haciendo lo correcto. Hoy en día hay muchas iglesias evangélicas, muchos, ¿verdad?, que dicen que son evangélicos, y vemos que pasa el tiempo y sigue haciendo cualquier cosa. ¿Qué pasa ahí? Dios no está ahí, ¿se entiende? Y si Dios no está ahí, Dios no va a disciplinar a nadie ahí, porque no se podrán llamar evangélicos, la iglesia mejor de toda la ciudad de Urano, pero ¿saben qué? Si Dios no está ahí, Dios no va a disciplinar a nadie ahí. Porque son de su padre el diablo, no son de Dios. Cuando Dios está allí, va a limpiar. Y si Dios no limpia, es porque Dios no está. Y hay ejemplos bíblicos cuando Dios mató a creyentes por pecar, como dije hoy en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Ananías y Zafía pecaron deliberadamente y ellos murieron. ¿Tá? No les importó lo que decía Dios, no les importó lo que decía su palabra, y Dios los llevó a casa. Primera de Juan 5:16 nos habla de los pecados de muerte, y este es uno de ellos, cuando el cristiano peca deliberadamente. Por eso los hermanos de Corintios estaban muriendo como Ananías y Zafira. Lo mismo le estaba pasando a ellos. Ellos no perdieron la salvación, perdieron la vida. Acuérdense siempre que el cristiano no pierde la salvación. Una persona que es cristiana y es salva no pierde la salvación. Ahora una persona que no conoce a Dios, obviamente que no la conoce, como dije, va a seguir esclavo de pecado, Dios no lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque no es hija de Dios o no hijo de Dios. Bien clarito, ¿verdad? Por eso dice, somos castigados por el Señor, o sea, los cristianos somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo está condenado, el cristiano no. El mundo está condenado. Y esto deja bien en claro que Pablo no conocía que ninguno de los corintios cristianos, aún aquellos que habían muerto como resultado del juicio correctivo de Dios, habían perdido su salvación. Ellos no habían perdido la salvación. Ellos fueron castigados. Por eso Pablo dice, fueron castigados, ¿verdad? Para que no fueran condenados con el mundo. Dios es nuestro Padre y nos disciplina porque nos ama. Está lindo ver cuando Dios nos disciplina, nos ama, nos corrige, ¿verdad? Y bueno, pero muchas veces nos preguntamos, pero fulano vive, sultana, vive de tal manera y es cristiana, sirve, predica, evangelista, pastor, no sé, todos los títulos de los títulos, y sigue haciendo lo que sea y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Porque a los hijos de Dios, Dios los disciplina. Lo dice su palabra. Dios los disciplina. Dios no va a tocar a los hijos del diablo. ¿Se entiende? Va a tocar sus hijos. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sí, pero yo lo hago en la Santa Cena. Pero 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobado. Esto lo tenemos que hacer diariamente, examinarnos, no solo en la mesa, sino todos los días, examinarnos. Es una orden de Dios. Tenemos que probarnos a nosotros mismos, cómo estamos en la fe, cómo está nuestra fe, cómo estamos viviendo la Escritura. Es un examen diariamente que lo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Por eso el cristiano estudia la palabra, lee la palabra, ora, porque se examina a sí mismo. Abre la Biblia lo examina. Y ahí va el cristiano y habla con Dios
le adora a Dios, le da gracia porque Dios lo examinó y confiese su pecado y le pide a Dios que le dé la fuerza para abandonar ese pecado. Y ese es el examen. Cuando vamos al doctor, también, el doctor no hace un chequeo, ¿verdad?, a nuestro cuerpo. Pero la Biblia no hace un chequeo a nuestra alma y nuestro espíritu. Salmo 139, versículos 23 al 24. También el salmista pedía lo mismo. Y esto lo tenemos que pedir también nosotros. Salmo 139, versículos 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese tiene que ser nuestro sentir a diario. Cada vez que abrimos la palabra, antes de abrir, Señor, voy a abrir tu palabra. Señor, examíname. Porque yo creo que estoy bien. Pero quiero que tú me digas si estoy bien. Examíname. Y ve si mi corazón, mi mente está haciendo lo correcto, está pensando lo correcto. Pruébame y conoce mis pensamientos. Guíame en el camino eterno. Y eso es lo que deseamos cada creyente. Guíame, Señor, a través de tu Espíritu y tu palabra. Por eso ese examen tenemos que desearlos a diario, no solamente en la cena. No solamente confesamos el pecado en la cena, sino a diario. Porque si no lo hacemos, nos autoengañamos. Pensamos que somos mejores que muchos cristianos. Cuando no lo hago, ¿qué estoy demostrando? Orgullo. Gálatas 6, versículo 3 al 5. Gálatas 6, 3 al 5. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Con qué la someto a prueba? Con las Escrituras. Comparo con lo que estoy haciendo, si Cristo lo haría. ¿Se entiende? Si Cristo lo hizo, si Cristo pensaría esto, si Cristo actuaría de esta manera, si Cristo trataría así a las personas, si Cristo le hablaría así a las personas, si Cristo trata a la iglesia como yo trato a mi esposa. ¿Se entiende? Son cosas que tenemos que cada cristiano someter a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No podemos compararnos con otros cristianos, porque cada uno llevará su propia carga. No podemos compararnos. Nos comparamos con Cristo, con Él, ¿verdad? Y cada vez que nos comparamos con Él vemos nuestra falencia, porque Él es perfecto. Yo no soy perfecto. Entonces no nos podemos engañar a nosotros mismos pensando que somos mejores que otros. Acuérdense que Dios elige a lo peor. Lo peor del mundo eligió Dios. Vemos a una persona en la calle o un delincuente en la calle y ahí pensamos en Dios, pensar que yo era peor que él. Dios me salvó a mí y a él no. Bendito sea el nombre de Dios. Así que toda la gloria la tiene que llevar Él. Su gracia para que Dios se lleve la gloria por su gracia. Nosotros somos la gracia viviente de Dios. Nos ven a nosotros, Gustavo, vos cristiano predicando la palabra. Pensar que vos eras así, pensaba esto, hacía esto. Sí, por la gracia de Dios ahora soy lo que soy. Y solo por su gracia, ¿verdad? Y eso nos lleva a humillarnos cada vez que nos examinamos, cada vez que nos comparamos con Cristo, nos lleva a examinarnos, ¿verdad? A no exaltarnos y adorar a Dios por su paciencia y su gracia y misericordia que tiene para conmigo en aguantarme y soportarme en mis debilidades. Y cuando Dios ve que yo me humillo y le digo que soy débil, y le digo, Padre, soy débil, necesito de tu poder, ahí donde Dios nos levanta. Y hacemos las cosas no por nosotros, sino porque Él nos da la sabiduría y la fuerza para hacerlo. 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pero si no nos examinamos, si no nos comparamos con Cristo, si no miramos la palabra, ¿qué va a pasar? Dios nos va a disciplinar. Nos va a castigar para acomodarnos, ¿verdad? Y si seguimos, Dios nos va a llevar ante a casa. Nos va a sacar no me sale la palabra, nos va a sacar el privilegio, ahí va, el privilegio de vivir en esta tierra sirviéndole a Él. Hermanos, somos salvos para servirle a Dios. Y lo que hacemos para Dios, Dios nos va a pagar en el cielo. Nos va a dar recompensas, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos llevados ante la casa, no vamos a poder seguir trabajando para Dios aquí en la tierra. No vamos a tener nada para darle a Cristo. Porque lo único que hicimos fue pecar y llevarle la contra. Fuimos hijos rebeldes.
Judas 24 al 25. Judas 24 al 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora, por todos los siglos. Amén. Bueno, Cristo va a presentar su iglesia limpia y pura. Entonces, si nosotros persistimos en pecar aquí en la tierra, Dios dice: vení, no podés seguir así, porque yo un día te tengo que presentar delante de mi Padre, y así como vas, no te voy a poder presentar. Te tengo que presentar correctamente. Así que vamos para casa. Y ahí Dios nos lleva, ¿verdad? Y bueno, Dios nos lleva y perdemos, como dije, la oportunidad de servirle a Dios y darle gloria y ser embajadores del Evangelio, que para algunos a veces piensan que ser cristiano es una carga. Pero ser cristiano, hermano, es un gran gozo y es un gran privilegio que el mundo no lo tiene. Tenemos vida eterna. Representamos al Hijo de Dios aquí en la tierra. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida para poderlo representar. Tenemos la palabra para poderla vivir y enseñarla a otros. Tenemos el mensaje del Evangelio para predicarlo y tenemos las almas para poderle enseñar quién es Jesucristo. ¿Quién no puede hacer eso? Los cristianos. ¿No es un privilegio? Sí es un privilegio. Sí tenemos problemas. Tenemos problemas. Como todo el mundo tiene problemas. Pero nosotros nos centramos en el privilegio que tenemos, ¿verdad? Privilegios eternos. El mundo no tiene esos privilegios. Capaz que tienen su dinero, sus buenos autos, sus buenas casas, pero ¿saben qué? Van a la condenación. Nosotros capaz que no tenemos nada, tenemos lo justo y necesario, lo que Dios nos da, pero tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? 1 Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Ahora Pablo sale hablando de la comida, una comida común, ¿verdad? Porque los corintios, acuérdense que hacían comida y tomaban la cena, pero ahora dice Pablo, bueno, cuando se reúnan a comer, es una comida lo que ustedes hacen, no están tomando la cena. Pero cuando se reúnan a comer, esperaos unos a otros. No se estén ventajeando. No estén esperando que esté la comida ahí para comer todo y yo quería, bueno, ahora está. ¿Por qué no te avivaste? ¿Se entiende? No es así. El cristiano no debe actuar así. Los corintios estaban actuando de esa manera, no esperaban los hermanos pobres. Los hermanos pobres iban a comer, ¿se acuerdan que esto lo vimos el domingo pasado? Y no había comida. Todos los hermanos que venían a primera hora, los ricos llevaban buenas comidas, se la comían ellos, no compartían. Y eso no es el ejemplo que Dios nos ha dado. Dios comparte, Dios nos da, hasta compartió su reino con nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a compartir lo que tenemos con los hermanos? ¿Se entiende? Tienen que ver el corazón en nosotros, el corazón de Cristo. Y acá en la iglesia cristiana, ¿verdad? Acá en Durazno, tiene que ver cómo nosotros compartimos, cómo nos cuidamos, cómo nos amamos, cómo nos interesamos por las almas y por los hermanos. No simplemente nos sentamos, Padre, gracias por el alimento y chao. Bueno, me llené, me voy, chao, que pase bien. Eso es lo que hacían los corintios. ¿Se entiende? Estaban llenos, se terminó, bueno, me voy y ya está. Che, ¿viste que vino fulano? ¿Viste que el sultán vino un hermano? Ah, no. Sí, ni cuenta me di. Me vi la torta y la pizza que hace Cecilia, muy rica. No vi a los otros hermanos. ¿Se entiende? Entonces nosotros no estamos interesados por la comida, es lo que Pablo dice. Se tienen que interesar por las almas, hablar con los hermanos, interesarse por ellos, ¿verdad? Interesarse, hermano, ¿qué estás leyendo? ¿Qué libro estás estudiando? Vos sabés que yo estoy estudiando este libro, vos sabés qué bien que me hizo, tengo tal problema, vos sabés que el libro de la Biblia tal, ese te va a ayudar en ese problema. A mí me ayudó, ¿se entiende? Nos ayudamos. ¿Por qué? Porque nos amamos, nos preguntamos, nos interesamos, ¿verdad? No somos como los corintios que nos sentamos a comer y ya está, me lleno la panza y ya está. Tenemos que tener comunión porque eso es lo que le agrada a Dios y para eso nos salvó Dios. Vivimos los 7 días de la semana con el mundo, ¿verdad? Cuando nos juntamos los hermanos tenemos que hablar, no cosas del mundo, tenemos que hablar cosas de Dios. No podemos estar sentados hablando, ¿verdad? Simplemente, obviamente que tenemos que hablar de cosas del mundo, las cosas que nos pasan para orar, ¿verdad? Pero no centrarnos en las cosas del mundo, no en la economía, no en la inseguridad, porque eso habla el mundo. Nosotros no estamos centrados en las cosas del mundo. Nosotros estamos centrados en las cosas del reino, porque buscamos el reino.
Ahora, cuando hablamos simplemente de las cosas del mundo, ¿qué estamos demostrando a los no creyentes y a los hermanos más nuevos? Que no nos interesamos por las cosas del reino, nos interesamos por la añadidura. ¿Se entiende? Tenemos que interesarnos por el reino, y si nos interesamos por el reino, nuestra boca va a hablar cosas del reino, no cosas de este mundo, que nosotros salimos de este mundo. Nosotros tenemos temas más importantes para hablar, el reino. Tenemos un reino, tenemos un Salvador, tenemos la Biblia, tenemos problemas para orar. Oren, hermano, por mí, mira que tengo este problema. Sí, vamos a estar orando, ¿se entiende? Y esto es lo que la iglesia primitiva hacía. Se reunían, ponían en común todas las cosas, tenían comunión los unos a los otros, se querían, se amaban, se preocupaban cada uno por lo suyo, no por lo suyo digo, sino por los demás. Último versículo, 1 Corintios 11:34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, Pablo le está mandando a aquellos hermanos que les gusta comer, que coman antes en su casa, dice. Coman antes, coman, llénense y vengan, ¿verdad?, a la comida de la iglesia y pueden, ¿verdad?, compartir con los demás. Porque si no, están cayendo en juicio, para que no reunáis para juicio. Esperaos unos a otros. Esto no es solo buenos modales, es mostrar amor hacia otros cuando nos esperamos, ¿verdad? Cuando queremos estar juntos, cuando no hacemos excepción de persona. Ah, no, yo me quiero sentar al lado de Sisto porque Sisto es mi gran hermano. ¿Se entiende? No, hermano, no podemos hacer excepción de persona. Somos hermanos. Tenemos que estar juntos con todos. Tenemos que estar mostrando, ¿verdad?, que nos amamos, que no hacemos excepción de persona. Los corintios se hartaban, se emborrachaban, se iban y no les importaba más nada. Che, que quedaron allá en la iglesia, que se queden, no sé, no me interesa. Y Pablo dice, esto no trae gloria a Dios. El mundo lo está mirando, la deshonra que trae a Dios, ¿verdad? Se estaban atragantando con la comida y esto no estaba siendo de glorificación para Dios. Por eso Pablo dice, coman en casa, para que no se reunieran para juicio. Por causa de este simple egoísmo, los cristianos corintios estaban trayendo el juicio de Dios sobre ellos mismos, solo por amor a la comida. Pablo quiere poner todo en perspectiva y recordarles que no vale la pena el enojo de Dios por un plato de comida, ¿se entiende? Sino que más vale traerle gloria a Dios. Y Pablo dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo iba a ir con ellos, pero está tocando por arriba los temas que estaba pasando en la iglesia. No sabemos cuando Pablo fue y puso orden, ¿verdad? El 2 de Corintios dice, mire que voy a ir con una vara, porque ya había 3, 4 cartas le había escrito Pablo, y ya Pablo se estaba cansando de repetirle lo mismo a los hermanos. Estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando del mundo, ¿verdad? Pero bueno, Pablo tenía esa paciencia que Dios se la da, y que esa paciencia tenemos que tener nosotros también para enseñarnos a ser ejemplos, a enseñar a nuestros hermanos a ser ejemplos, mirándonos a nosotros como Él dijo, mírenme a mí y van a ver a Cristo. Y eso tenemos que llegar a ser nosotros, ¿no? Tienen que ver a Cristo en nosotros. Hemos aprendido, hermanos, que cómo debemos tomar la cena, ¿verdad? Cuando vamos a servir a Dios, de qué manera le gusta a Dios cómo estemos. No de cualquier manera, no que yo soy así, no, así no es para Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo de acuerdo a lo que Dios manda, estamos tomando juicio para nosotros mismos. Debemos cada día examinarnos con la palabra. Es nuestro chequeo espiritual para estar bien con Dios y agradarle y poder ser útil en el servicio. Si no, estamos reprobados. ¿De qué vale predicar, enseñar, evangelizar, evangelizar en la calle, bueno, estudiar la escritura, hacer instituto, si yo, mi vida, estoy lleno de enojo, ira, malicia? ¿Se entiende? No tiene ningún valor, estoy reprobado a los ojos de Dios. No soy útil, por más cosas y títulos que el mundo de Dios. Tenemos que ir cambiando a la imagen de Cristo. Nos vamos santificando. No puede ser que un hermano pase 40 años, 30 años, 20 años, 15 años en una iglesia y continúe igual como empezó. Tiene que haber una santificación progresiva. Y que Él comenzó en vosotros la buena obra,
Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios la va a ir perfeccionando. Pasa el tiempo y sí o sí tenemos que seguir creciendo y mostrando la imagen de Cristo. Es un privilegio que tenemos, no es una carga. Es un privilegio para el cristiano mostrar cómo es Dios. Y eso somos nosotros. ¿Cómo es Dios? Mirá a la hermana, mirá al hermano. Así es Dios. ¿Se entiende? Esa es nuestra tarea aquí en la tierra, mostrar cómo es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendito Dios por tu palabra. Ayúdanos ahora a ser hacedor de ella. Ayuda a tu iglesia y comienza por mi vida. Padre amado, tú sabes, oh Dios, que nuestra carne siempre es orgullosa, siempre se va a poner a lo que dice tu palabra. Pero Padre, que vayamos matando la carne. Y Señor, que el Espíritu Santo vaya gobernando nuestra vida. Gracias porque somos libres, Padre. Libres del poder del pecado. Tenemos libertad. Y Padre, podemos vivir para ti, darte la gloria. Ayúdanos a ser valientes, a disponer nuestra vida para ti, para traerte gloria y honra. Te alabamos por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por ser tan bueno y tan paciente para con nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y compartir. Bueno, estaremos, si Dios quiere, el miércoles con el estudio de Nehemías. También un ejemplo de líder para cada uno de nosotros, los hombres, para poder ser esos líderes en nuestro hogar, en la iglesia y donde estemos, ser aquellos hombres de Dios que contagiemos a otro a trabajar para la obra de Dios. Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros.